La lluvia golpeaba suavemente el vidrio de mi ventana, como si quisiera recordarme que los días tranquilos ya no eran parte de mi rutina. A veces pienso que la vida tiene una manera muy peculiar de enseñarnos quiénes somos, justo cuando más creemos haberlo olvidado. Esa mañana, mientras sorbía un café ya frío, repasaba mentalmente las decisiones que me trajeron hasta aquí. No fueron pocas las veces que me tragué las lágrimas para sostener una sonrisa. No fueron pocos los sacrificios que hice por amor, por deber, por no querer decepcionar a nadie. Pero hubo un día, ese día, en que todo cambió. No por rencor, ni por orgullo. Cambió porque, por primera vez, entendí que nadie tiene derecho a hacerte sentir pequeña en tu propia historia. No sé por qué, pero aquel día desperté antes del amanecer. Ni siquiera el canto de los pájaros había comenzado. La casa estaba en ese silencio espeso que solo se siente cuando uno duerme sola desde hace demasiados años. Me quedé acostada unos minutos más, con la mirada fija en el techo agrietado del dormitorio, escuchando el leve zumbido del refrigerador en la cocina y el viento colándose entre los marcos viejos de la ventana. A mi lado, en la mesita, estaba la foto de Torrance. Siempre ahí. Siempre mirándome con ese gesto tranquilo que tenía incluso en los días más difíciles. Hoy no tengo fuerzas, Torrance, le susurré. No sé por qué lo dije. Tal vez porque, en el fondo, ya sentía que algo dentro de mí estaba por quebrarse. Algo que había intentado sostener con los dientes por mucho, mucho tiempo. Me levanté lentamente, dejando que los huesos se quejaran sin apuro. A los 68 años, el cuerpo ya no disimula el desgaste. Cada crujido es un recuerdo. Caminé hasta la cocina arrastrando las pantuflas, encendí la cafetera y abrí las cortinas. Afuera, Byton amanecía gris y frío. Las calles mojadas, los autos cubiertos de gotas. Esa lluvia mansa que parece llover también por dentro. La casa estaba exactamente igual que siempre, pero no sé, algo se sentía distinto. Tal vez era el modo en que el vapor del café se perdía en el aire sin que nadie más lo notara. O el modo en que los muebles viejos parecían susurrar historias que ya nadie escuchaba. Me senté frente a la mesa, donde un montón de facturas me esperaba desde hacía días. El último arreglo del sistema de cañerías había dejado mi cuenta casi vacía. Otra vez. Pensé en lo que Torrance hubiera hecho. Él siempre encontraba la manera. Vamos a salir adelante, Marilyn, me decía cuando el dinero no alcanzaba y los niños necesitaban zapatos nuevos. Y salíamos. Siempre salíamos. Aunque fuera con remiendos, con esfuerzos, con noches sin dormir. Siempre salíamos. Después de que murió, todo recayó sobre mí. Su pequeño taller de electrodomésticos apenas nos dejó lo justo para unos meses. Y los chicos. Dios, los chicos eran aún tan jóvenes. Joy tenía 16. Tía, 14. Todavía recuerdo la primera noche que salí a trabajar en la limpieza del Byton Plaza. Me temblaban las manos, no por miedo, sino por rabia. Por impotencia. No quería que mis hijos me vieran caer, así que me aseguré de que siempre me vieran de pie. Pasé años fregando pisos, sacando brillo a escritorios de ejecutivos que jamás supieron mi nombre. Dormía poco. Comía menos. Pero ellos comían. Ellos estudiaban. Ellos soñaban. Y yo soñaba a través de ellos. Cada centavo que juntaba, cada hora extra, era para su educación, para su futuro. Me prometí a mí misma que jamás les faltaría nada. Y no les faltó. Joy era brillante. Los profesores decían que tenía un talento natural para las finanzas, para el análisis. Tía, en cambio, era más callada, más realista. Siempre decía que no quería ser una carga. Que podía ir a una universidad comunitaria, que no me preocupara tanto por ella. Pero ¿cómo no preocuparme? Durante años, mi vida giró en torno a ellos. Yo no era más que el sostén que los empujaba hacia arriba mientras yo permanecía abajo, firme, callada, invisible. No tenía tiempo para sueños propios. No tenía espacio para pensar en otra cosa que no fuera trabajo, comida, escuela, facturas. Y sin embargo, nunca me sentí vacía. Había orgullo en cada tarea cumplida, en cada diploma que colgábamos en la pared, en cada llamada de Navidad cuando Joy ya estudiaba fuera del estado. Estoy bien, mamá. Mucho trabajo. Luego hablamos. Eso era todo.
Breves palabras llenas de distancia. Tía se quedó cerca. Se casó. Me dio nietos. Venía a visitarme los domingos. Siempre pendiente, siempre con los pies en la tierra. Pero Lloyd se convirtió en algo que ya no alcanzaba. Se transformó en una versión más elegante, más lejana, más pulida. Una versión que no reconocía mis manos gastadas, ni mi acento, ni los años que había pasado de rodillas con un trapo húmedo. Aquel día, mientras removía lentamente el café con una cuchara de metal vieja, pensé en cómo había cambiado todo. Cómo mi sacrificio se había vuelto un recuerdo silencioso. Cómo mi voz ya no tenía eco en la vida de mi hijo. Y sin embargo, todavía lo amaba. Con esa terquedad inquebrantable que solo las madres conocen. Porque aunque el corazón se agriete, no se rinde. Aunque el alma duela, no deja de amar. Fue entonces cuando sonó el teléfono. Y con ese timbre, con esa vibración metálica en medio del silencio, algo comenzó a moverse dentro de mí. Algo que ya no podría detener. El teléfono dejó de sonar justo cuando me acerqué para contestar. Por un segundo, pensé que había sido una ilusión. Pero entonces volvió a vibrar en la mesita. Lloyd, decía la pantalla. Sentí una punzada en el pecho. Hacía semanas que no sabía nada de él. Respondí con una voz que intentaba sonar tranquila, aunque las manos me temblaban. Mamá, soy yo, dijo, con un entusiasmo que no le escuchaba desde hacía años. ¿Pasa algo? Pregunté, conteniendo el aliento. No, todo lo contrario. Tengo buenas noticias. Le pedí matrimonio a Benicia. Nos vamos a casar. Por un instante no dije nada. Sentí el mundo detenerse en una especie de pausa blanda. Mi hijo. Mi pequeño Lloyd. Casarse. ¡Qué alegría, hijo!, dije por fin, apretando el celular contra mi pecho. Felicidades. A los dos. Gracias, mamá. Me gustaría que la conocieras. A ella y a sus padres. Pensé que podríamos cenar juntos este viernes. Hice una reserva en Les d'Azur. Les d'Azur. El restaurante más exclusivo de Bayton. Nunca había puesto un pie ahí. Dudé por un momento, pensando en mi ropa, en mis zapatos gastados, en mi bolso viejo que aún conservaba manchas de lejía de mis días como limpiadora. Claro, hijo. Será un placer. Después de colgar, me quedé de pie mucho tiempo, con el teléfono aún en la mano. El corazón me latía fuerte. Había algo que no terminaba de asentarse dentro de mí. No era tristeza. No era miedo. Era otra cosa. Tal vez la sospecha de que estaba a punto de entrar en un lugar donde ya no encajaba. Pasé el día siguiente revolviendo mi armario en busca de algo adecuado. Finalmente me decidí por el vestido azul marino que había usado en la boda de tía 3 años antes. Era sencillo, pero elegante. Al menos eso había dicho la dependienta cuando me ayudó a elegirlo. El viernes, Lloyd pasó por mí en su auto lujoso. Estaba impecable. Traje a medida, corbata de seda, perfume caro. Me dio un beso rápido en la mejilla y luego me miró, de arriba a abajo. Vi algo en sus ojos. Una sombra. Tal vez decepción. Tal vez vergüenza. Pero lo ocultó rápido. ¿Todo bien?, pregunté, tratando de no sonar herida. Sí. Vamos. Nos están esperando. El azur era todo lo que imaginé y más. Manteles blancos, copas que brillaban como diamantes, camareros con guantes blancos. Me sentí fuera de lugar en cuanto crucé la puerta. Caminaba con cuidado, como si cada paso pudiera romper algo. Benicia y sus padres ya estaban sentados. Ella parecía salida de una revista. Alta, delgada, maquillada como una actriz de cine. Vestía un diseño tan fino que me dio vergüenza mirar mi propio vestido. Sus padres, Artis y Selma, también irradiaban elegancia y distancia. Mamá, te presento a Benicia, dijo Lloyd, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Encantada, señora Ufma, dijo ella, extendiéndome una mano de uñas perfectas. Igualmente, querida. Y por favor, llámame Marilyn. Los padres de Benicia apenas hicieron un gesto. Nos sentamos y el ambiente se llenó de ese silencio incómodo que solo se rompe con frases educadas y sonrisas tensas. Lloyd me contó que trabajó como conserje, dijo de pronto Artis, como si confesara un crimen. Sí, en el Bayton Plaza,
Respondí con la mejor dignidad que pude reunir. Después de que mi esposo murió, tuve que sostener a mis hijos. La educación siempre fue mi prioridad. ¡Qué noble!, dijo Selma, con un tono que no podía ser más sarcástico. Me sonrojé. Lloyd intervino, nervioso. Disculpen a mi madre. No está muy acostumbrada a este tipo de ambientes. Ese fue el momento. El instante exacto en que algo dentro de mí se quebró. Mi hijo. Mi Lloyd. Pidiéndoles disculpas a otros por mi existencia. Está bien, querido, dije, bajando la mirada al mantel. A partir de ahí, todo fue un borrón. Me concentré en usar los cubiertos correctos, en no poner los codos sobre la mesa, en no hablar demasiado alto. Cada recuerdo que intenté compartir sobre Lloyd siendo niño fue desviado por él hacia temas más apropiados. Su carrera. Su éxito. Sus contactos. ¿Dónde planean hacer la boda? Pregunté cuando llegó el postre. En Grace Gardens, con recepción en River Hall, dijo Benicia, entusiasmada. Música en vivo, 250 invitados, pastel de 5 pisos. Pensé en cuánto costaría todo eso. En la presión que Lloyd debía estar sintiendo. Puedo ayudar, dije sin pensarlo. Todos me miraron. La sorpresa en sus ojos era clara. Y por primera vez esa noche, Benicia sonrió con interés real. ¿De verdad? ¿Harías eso por nosotros? Claro. La familia es lo primero. Lloyd me miró confundido, pero también aliviado. No dijo nada más. Pero lo supe. Supe que, sin querer, había comprado algo más que una parte del banquete. Había comprado un poco de aceptación. Y en ese momento, aún no sabía cuánto me costaría ese precio. Después de aquella cena en el Azur, algo en mí cambió. No de golpe, no con rabia. Fue más bien como una grieta silenciosa que empieza a abrirse desde dentro. Aún así, al día siguiente me levanté temprano, hice café, y me convencí de que todo había salido bien. Que todo era parte del proceso. Que yo solo debía adaptarme. Lloyd me llamó 2 días después. Mamá, Benicia está encantada contigo. Bueno, con tu gesto. Gracias por ofrecerte a ayudar. De verdad. Yo sonreí, aunque él no pudiera verme. Lo hago con gusto, hijo. Tu boda es un momento especial. Tenemos una reunión con la organizadora este jueves. ¿Quieres venir? Claro, me encantaría. Fue así como empecé a involucrarme en los preparativos. Y también como comencé a perder pedazos de mí misma, uno por uno, sin siquiera darme cuenta. La primera vez que visité el River Hall, sentí que había entrado en otro mundo. Mármol blanco, columnas altísimas, lámparas de cristal que colgaban como cascadas de luz. La organizadora, Delila, era una mujer enérgica, de esas que caminan rápido y hablan más rápido aún. Me llamaba la madre del novio como si yo fuera un apéndice necesario, pero incómodo. Ese día pagué el adelanto del salón y del catering. Una suma considerable. Pero cuando vi el alivio en el rostro de Lloyd y la sonrisa brillante de Benicia, pensé que tal vez, solo tal vez, valía la pena. Aunque algo dentro de mí susurraba que no. Después vinieron más reuniones, más gastos. Florista, fotógrafo, música, decoración, regalos para los invitados. Cada cheque que firmaba era como desprenderme de un trozo de piel. Pero me decía que era lo correcto, que era lo que una buena madre haría. Hasta que un día, Benicia me llamó para invitarme a la prueba de su vestido de novia. Por un instante, sentí una chispa de emoción. ¿Estaba intentando acercarse? ¿Comenzábamos a tener una relación de verdad? El salón nupcial era deslumbrante. Me ofrecieron champán y frutas, aunque yo apenas toqué nada. Allí estaban Selma y 2 amigas de Benicia, todas vestidas como si fueran a un cóctel de gala. Me saludaron con una cortesía vacía. Sabía que no pertenecía a ese grupo, pero fingí que no lo notaba. Benicia salió del vestidor con su primer vestido. Era hermoso, impecable. Parecía una reina. Todas suspiraron, emocionadas. Y yo también. Porque más allá de todo, era el vestido con el que iba a casarse con mi hijo. ¿Y tú, Marilyn? Me preguntó una de las amigas. ¿Ya elegiste tu vestido? Bueno, pensaba usar uno azul marino que tengo desde la boda de mi hija.
Selma me interrumpió antes de que terminara la frase. Oh, no. Eso no es apropiado para una ceremonia como esta. Benicia asintió con la cabeza, con una sonrisa tensa. Lloyd está muy preocupado porque todo esté perfecto. Mamá, ¿por qué no ayudas a Marilyn a elegir algo más adecuado? Y así fue como terminé en una boutique cara, escoltada por Selma y sus amigas, probándome vestidos que no me gustaban, que no me quedaban, pero que ellas aprobaban con una mirada fría. Compré uno por compromiso. Costaba más de lo que había gastado nunca en ropa. Pero no dije nada. Ahora tienes que pensar en el cabello y el maquillaje, dijo Selma, observando mis canas como si fueran una plaga. Al día siguiente, fui a un salón de belleza lujoso. El estilista, joven y con un aire arrogante, me miró como si fuera un reto. Podemos teñir los grises, dar un corte más juvenil, y las cejas, por supuesto. Hay que rediseñarlas. Me senté frente al espejo durante horas. Pintaron, recortaron, depilaron, maquillaron. Cuando terminaron, una mujer extraña me miraba desde el reflejo. Cabello castaño oscuro, cejas finas, piel empolvada. Así nadie sabrá tu edad, dijo el estilista con orgullo. Sonreí, agradecida, pero por dentro algo se encogió. Esa no era yo. Esa mujer del espejo era una versión fabricada para no incomodar a los demás. Al llegar a casa, me quité los zapatos con cuidado. Me dolían los pies, pero más me dolía el alma. Había gastado una fortuna. Había cedido a todo. Y sin embargo, sentía que cada vez estaba más lejos de lo que mi hijo esperaba de mí. Esa noche, Joy llamó. ¿Cómo te fue en el salón? Bien, supongo. Aunque, no me reconozco. Perfecto, respondió con entusiasmo. A Benicia le encantará. Gracias por hacerlo, mamá. Significa mucho. Colgó sin más. Me quedé con el teléfono en la mano y una sensación hueca en el pecho. Miré la foto de Torrance en la pared y le hablé en voz baja. ¿Esto es lo que se supone que debe hacer una madre? ¿Convertirse en una sombra bien vestida para no avergonzar a su hijo? Nadie respondió. Solo el silencio. Un silencio espeso, como el de aquella mañana. Solo que esta vez, dolía más. Faltaban solo unos días para la boda. El calendario colgado en mi cocina parecía gritar cada mañana cuanto se acercaba a ese momento. Yo seguía entregada a los preparativos como si fuera una obligación sagrada. Delilah me llamaba a diario con más gastos, más detalles, más decisiones que tomaban sin mí, pero que necesitaban de mi dinero. Una tarde, Benicia me llamó para invitarme a la prueba final de su vestido. Me sorprendió. Pensé que, después de todo, tal vez habíamos avanzado algo en nuestra relación. Tal vez mis esfuerzos estaban comenzando a dar fruto. Tal vez. Llegué temprano al salón de novias. El lugar estaba iluminado con luz suave, las vitrinas repletas de encajes, perlas, tul y promesas. La recepcionista me pidió que esperara en el vestíbulo. Me senté junto a un gran arreglo floral, invisible, como siempre. Fue entonces cuando los escuché. Sus voces venían del fondo, pero eran inconfundibles. No entiendo por qué tenemos que seguir con esto, decía Benicia, con ese tono agudo que usaba cuando estaba irritada. Sí, ella da dinero, pero es tu madre. Debería ayudar sin estar en medio de todo. Lo sé, querida, respondió Lloyd, con voz cansada. Pero entiéndelo, no es fácil. No encaja con nosotros. Tiene hábitos distintos, otra forma de hablar. ¿Viste cómo sujetaba la copa en la cena con mis padres? Fue patético. Y su acento, sinceramente, me da miedo imaginar cómo saldrá en las fotos. Mi cuerpo se quedó rígido. Como si cada palabra fuera una piedra cayendo sobre mí. ¿Encontró al menos un vestido decente? Preguntó ella. Sí. Tu madre y sus amigas la ayudaron. Pero sus manos, Lloyd, parecen de alguien que ha pasado toda su vida fregando el suelo. No hay manicura que lo oculte. ¿Y qué propones? Preguntó Lloyd, con voz tensa. No lo sé. Tal vez no debería estar en la ceremonia. Puede unirse a la recepción más tarde, cuando ya se hayan tomado las fotos principales. Silencio. Sostuve el aliento. ¿Está sugiriendo que mi madre no asista a la ceremonia de su único hijo? No tan categóricamente, se corrigió Benicia rápidamente. Solo,
Piensa en lo que representa este día. Mis padres han invitado a personas importantes. ¿Cómo va a quedar una limpiadora entre abogados y empresarios? Es mi madre, dijo Lloyd, en voz baja pero firme. De todas formas, tiene que estar en la ceremonia. Claro, querido. Solo lo decía por mantener todo perfecto. Habla con ella, ¿sí? Explícale lo importante que es saber comportarse en sociedad. Está bien. Hablaré con ella, cedió Lloyd. No escuché más. Me levanté con cuidado y salí a la calle. El aire fresco me golpeó como una bofetada. Caminé sin rumbo unas cuadras. Mis pasos eran pesados, torpes. El mundo a mi alrededor parecía ajeno. Los árboles, las vitrinas, los autos, todo me parecía distante, irrelevante. Como si ya no perteneciera a nada. Como si me hubieran arrancado de raíz. Después de 15 minutos, regresé al salón. Fingí que acababa de llegar. Me alisé el cabello, me puse una sonrisa forzada. Benicia salió del probador y Lloyd me saludó con su típica calidez fingida. Llegaste justo a tiempo, mamá. Benicia está casi lista. Lloyd, dije con voz suave, conteniéndome. ¿Estás bien? Claro. ¿Por qué lo preguntas? Pareces preocupado. Solo los nervios de la boda. Nada más. Asentí. No dije más. Sabía que él no tendría el valor de decirme lo que ya había escuchado. Unos días después, me llamó para cenar. Solo él y yo. Dijo que quería celebrar juntos antes del gran día. Acepté, aunque ya sabía lo que realmente venía. El restaurante no era tan lujoso como el Azur, pero aún así era caro. Nos sentamos junto a la ventana. Él pidió vino. Bebió 2 copas antes de atreverse a hablar. Mamá, ¿sabes cuánto significa para mí todo lo que hiciste, no? Tu apoyo, tu ayuda, el dinero. Lo sé, hijo, respondí. Y lo hice con amor. Él tragó saliva. Pero, he estado pensando. Esta ceremonia es muy importante. Para mi carrera, para mis conexiones, para nuestro futuro. Y Benicia y yo creemos que sería mejor que no asistieras a la ceremonia. Podrías venir directamente a la recepción. Aunque lo esperaba, esas palabras me atravesaron como una daga. Entiendo, dije. Mi voz sonaba lejana incluso para mí. No es por ti, añadió él rápidamente. Solo queremos mantener la ceremonia íntima. Con nuestros amigos, colegas. Pero yo no soy la más cercana, ¿verdad? Solo soy tu madre. Lloyd no supo qué decir. Bajó la mirada. Tú no entiendes. Esto es vital para mi futuro. El padre de Benicia puede ofrecerme una sociedad en su firma. No podemos arriesgar nada. Tu presencia, tu imagen. ¿Te avergüenzas de mí? Él no respondió. Y no hizo falta. ¿Alguna vez te sentiste fuera de lugar, incluso en la vida de alguien que tú mismo ayudaste a construir? Si esta historia está tocando algo dentro de ti, quédate hasta el final. Lo que viene a continuación cambiará completamente el rumbo de esta madre, y quizás también la forma en que tú ves el valor del respeto propio. Cuéntanos en los comentarios. ¿Has vivido una situación donde tu amor fue recibido con desprecio? ¿Qué hiciste? Tu experiencia puede consolar a alguien más que también lo necesita. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Porque a veces, solo necesitamos una verdad contada con el corazón, para volver a creer en nosotros mismos. Después de aquella cena con Lloyd, volví a casa caminando. No quise tomar taxi. No por ahorrar unos billetes, sino porque necesitaba que la lluvia me cayera encima. Como si pudiera lavar no solo el maquillaje caro que me cubría la cara, sino también la vergüenza. No abrí el paraguas. Las gotas me resbalaban por las mejillas, y no sabía distinguir cuáles eran de agua y cuáles eran lágrimas. Caminar bajo esa lluvia, con los zapatos encharcados y el alma hecha trizas, fue la caminata más larga de mi vida. Cada paso pesaba más que el anterior. Y sin embargo, no me detuve. Al llegar, cerré la puerta con cuidado. El silencio de la casa me recibió como siempre. Pero esta vez no era un refugio. Era una tumba. No encendí las luces. Me quité los zapatos mojados y me dejé caer en el sillón de Torrance. El mismo donde se sentaba a leerle cuentos a Lloyd.
El mismo donde dormía durante los partidos de béisbol. El mismo donde murió, sin hacer ruido, una noche cualquiera. Apoyé la cabeza en el respaldo y, por primera vez en mucho tiempo, hablé con él en voz alta. ¿Qué habrías hecho tú, Torrance? ¿Qué harías con nuestro hijo? La respuesta fue el mismo silencio de siempre. Pero esta vez, no me conformé con él. Me levanté y fui hasta la vieja cómoda donde guardaba los documentos importantes. En el fondo, cubiertos de polvo y olvido, estaban los archivos de nuestras vidas, fotos, recibos, certificados, y una carpeta con los pagos adelantados del matrimonio de Lloyd. Uno por uno, los revisé, el salón, el catering, las flores, el fotógrafo. Había gastado casi todo lo que tenía. Dinero que guardaba desde hacía 15 años. Dinero que representaba los últimos vestigios del negocio de Torrance. Dinero que estaba destinado a mi vejez, a mi seguridad, a mí. ¿En qué momento pensé que podía comprar respeto con cheques? También encontré otra carpeta, más pequeña. Decía automóvil. Al abrirla, estaba todo lo relacionado con el Lexus plateado que le regalé a Lloyd cuando se graduó. Una locura. Una parte enorme del dinero de la venta del negocio. Pero él lo deseaba tanto. Y yo solo quería que se sintiera valorado. Importante. Admirado. Recuerdo lo que dijo ese día. Mamá, cuando tenga este coche, todos van a saber que valgo algo. Así que lo compramos. Lo registramos a mi nombre, por temas de seguro, decíamos, y él prometió transferirlo más adelante. Ese más adelante nunca llegó. Y el coche seguía siendo legalmente mío. Lo sostuve en las manos. Y sentí algo diferente. No era tristeza. No era humillación. Era fuego. Una mezcla de rabia, de dignidad herida y de una determinación nueva. La que solo nace cuando uno toca fondo y decide no excavar más. No podía permitir que mi hijo me excluyera de su vida, me avergonzara y aún así se beneficiara de mi amor, de mis sacrificios, de mi dinero. Ya no. Subí al dormitorio. Me quité la ropa empapada y tomé un baño caliente. Dejé que el agua resbalara lentamente, como si pudiera arrancar de mí todo lo que me había tragado en silencio. Después, vestida con mi camisón más viejo, me senté en la cama con un cuaderno. En la primera hoja escribí: ¿qué puedo hacer? Y empecé la lista. 1. Cancelar los pagos del matrimonio. 2. Recuperar el coche. 3. Dejar de mendigar afecto. 4. Recuperarme. Verifiqué los contratos. La mayoría permitía cancelaciones con al menos 2 semanas de antelación. La boda era en 3. Aún estaba a tiempo. Guardé los cheques y los papeles en orden. Cerré la carpeta. La abrí de nuevo. La volví a cerrar. Dudé. Porque sí, había una parte de mí que aún quería aferrarse. Que aún esperaba que Lloyd se diera cuenta, que se arrepintiera, que me buscara. Pero eso no iba a pasar. No si yo seguía callando. Dormí poco esa noche. Pero cuando salió el sol, ya tenía todo claro. Apenas abrieron los negocios. Empecé a hacer llamadas. Primero al River Hall. El gerente se sorprendió, pero accedió a hacer un reembolso, descontando una pequeña penalización. Luego al servicio de catering. Después a la florista. Al fotógrafo. Uno por uno, fui cancelando los pagos que yo misma había hecho. Escuché comentarios, preguntas, objeciones. Pero no me tembló la voz. Era mi derecho. Era mi dinero. Era mi decisión. A mediodía, la mayoría de los reembolsos ya estaban en proceso. Cuando colgué el último teléfono, sentí que podía respirar de nuevo. No del todo. No sin dolor. Pero sí, como quien comienza, finalmente, a despertar. Después de cancelar los pagos, cerré las cortinas de la sala y me senté frente a la ventana con una taza de té entre las manos. El calor del vapor no alcanzaba a calmar el temblor en mis dedos, pero al menos me daba una excusa para no hacer nada más, por un instante. Sabía que todavía faltaba un paso importante. El coche. Ese Lexus plateado que había regalado con tanto orgullo, como si fuera una herencia viva del amor de su padre. Aquel automóvil que simbolizaba tantos sacrificios, tantas horas extras, tantos almuerzos que no comí para ahorrar. Aquel coche que, por conveniencia legal, seguía estando registrado a mi nombre. Lo di sin condiciones.
pero no para que se convirtiera en símbolo de una vida que me excluía. Busqué el número de una grúa en la guía telefónica. Luego llamé a la empresa donde trabajaba Lloyd. Buenos días, necesito retirar mi coche del estacionamiento del edificio. Un Lexus plateado. Tengo toda la documentación legal, expliqué al despachador. Claro, señora. ¿Dónde lo llevamos? A la concesionaria Premium Alto, en la Center Street. Sí, ya lo había decidido. Antes de llamar, hablé con la concesionaria. A pesar de los años, el coche estaba en excelente estado. Lloyd siempre lo había mantenido como nuevo. Lo valoraron por un buen precio. No era una fortuna, pero era justo. Y, sobre todo, era mío. Guardé todos los papeles en una carpeta y tomé un taxi hasta el centro de Bayton. Cuando llegué, el remolque ya estaba levantando el coche. El operario revisó mis documentos, me hizo firmar un par de hojas y asintió con respeto. ¿Todo bien, señora? Todo en orden. Llévelo. Ellos lo están esperando. Cuando el camión se fue, me quedé de pie en el estacionamiento, sola, viendo cómo desaparecía el auto entre el tráfico. Por dentro, se mezclaban satisfacción y una punzada de vacío. No era solo un coche. Era parte de mi historia con Lloyd. Era un símbolo. Pero los símbolos, cuando duelen, hay que dejarlos ir. Volví a casa, preparándome para la tormenta que vendría. Y no tardó. Esa misma noche, mientras revisaba los recibos de reembolso en la cocina, escuché el chirrido brusco de unos frenos en la entrada. Luego, un portazo que hizo vibrar las ventanas. Y después, la voz de mi hijo. «Mamá, abre ahora mismo». Me acerqué con calma, abrí la puerta y lo vi. El rostro rojo de ira, los puños cerrados, el traje aún puesto, pero desordenado. Respiraba con dificultad, como si hubiera corrido una maratón de frustración. «¿Qué hiciste?», gritó. «¿Qué demonios hiciste?». Entró sin esperar permiso. Su energía llenó la casa de un calor rabioso. Cerré la puerta detrás de él con lentitud. «Lloyd, baja la voz. Hablemos como adultos». «¿Adultos?». «Cancelaste todo. El salón, el catering, las flores. Y te llevaste mi coche». «Mi coche». «No, Lloyd. No era tu coche. Era mío. Siempre lo fue. Tú me lo regalaste». «Sí. Pero legalmente seguía estando a mi nombre. Y nunca hiciste el traspaso. Nunca cumpliste tu parte». Él abrió los ojos, incrédulo, como si fuera la primera vez que me escuchaba con voz firme. «¿Qué hiciste con él?». «Lo vendí». «¿Lo vendiste?». Jadeó, boquiabierto. Sin decirme nada. Sin pedirme permiso. «No necesitaba tu permiso, Lloyd. Lo registré, lo aseguré, lo mantuve a mi nombre. Fue mi regalo. Y también fue mi error». Él se dejó caer en la silla del comedor. Por primera vez, lo vi sin respuestas. «¿Y las bodas? ¿Por qué cancelaste todo?». «Porque no pienso pagar por un evento al que no estoy invitada». Silencio. «¿Cómo sabes eso?». «Te escuché, Lloyd. A ti. A Benicia. En el salón de vestidos. Escuché cada palabra». Él bajó la mirada. «¿Y ahora qué?», murmuró. «¿Estás satisfecha? ¿Arruinaste mi boda? ¿Mi relación con Benicia? ¿Mi futuro?». «No, Lloyd. No arruiné nada. Solo decidí dejar de pagar el precio por no ser suficiente para ti. Sin tu dinero, no podremos hacer la boda que planeamos. Entonces haz una más sencilla. O pide ayuda a los Eldridge. Son tan importantes, ¿no?». Me miró como si yo fuera una extraña. «No puedo creer que hicieras esto. Y yo no puedo creer que tú hayas hecho lo que hiciste conmigo. Pero aquí estamos». Me levanté. Fui hasta el mueble y saqué un sobre. Lo dejé frente a él. «Aquí están los recibos de los pagos cancelados. Y los documentos del coche. Todo dentro de la ley». Lloyd los tomó, con manos temblorosas. «¿Qué vas a hacer con el dinero? Eso no es asunto tuyo. Pero si te interesa, voy a usarlo, en mí». Y por primera vez, lo dije sin culpa. Sin miedo. Sin titubear. Esa noche, después de que Lloyd se fue dando un portazo que hizo temblar los vidrios del comedor, me quedé sentada en la misma silla durante un largo rato. No lloré. No grité. Solo me quedé ahí, respirando.
Por primera vez en muchos años, el silencio no dolía. No era una ausencia. Era espacio. Espacio para mí. El dinero de la venta del coche ya estaba en mi cuenta. Los reembolsos del salón, del buffet, de las flores y del fotógrafo llegarían en los días siguientes. No era una fortuna, pero era más de lo que había tenido en mucho tiempo. Y por primera vez, no estaba destinado a nadie más. No era para hijos, para facturas escolares, para arreglos de casa. Era mío. Al día siguiente, me levanté al amanecer, como de costumbre. Pero no para limpiar, ni para hacer llamadas, ni para trabajar por otros. Preparé café, me senté en la mesa de la cocina y, con manos aún temblorosas, abrí un viejo cuaderno de tapas deshilachadas. Allí, entre páginas manchadas por el tiempo, había algo que escribí hacía más de 20 años, un boceto de plan de negocios para una pequeña floristería. Lo había comenzado cuando Torrens aún vivía, en una época en que los sueños todavía eran algo permitido. Diseños de ramos, ideas de nombres, estimaciones de costos. Incluso tenía garabateada una lista de proveedores posibles. Recordaba que él solía reírse con cariño cuando me veía escribiendo en ese cuaderno. Una floristería, ¿eh? Me decía. Harías los ramos más bonitos del vecindario, Marilyn. Pero luego vino la enfermedad, su muerte, los niños, las cuentas, las madrugadas con escoba y trapo. Y el cuaderno quedó olvidado en el fondo de un cajón. Hasta ahora. Lo acaricié con los dedos, como quien redescubre una parte perdida de su cuerpo. Y entonces hice algo que me costó menos de lo esperado. Levanté el teléfono y llamé a tía. Mi hija, práctica y dulce como siempre, atendió con voz preocupada. «¿Mamá? ¿Estás bien?» «Sí, mi amor. Solo, necesito tu ayuda con algo». «¿Qué pasa?» «Quiero abrir una floristería. Y necesito una contadora». Hubo una pausa al otro lado. Silencio. Y luego, su risa. ¿Estás hablando en serio? Más que nunca. Esa misma tarde, tía llegó con una carpeta llena de papeles, su calculadora y una determinación que me hizo sentir acompañada como hacía años no sentía. Le conté todo. Desde la pelea con Lloyd hasta la venta del coche. No me interrumpió ni una sola vez. Cuando terminé, me miró con los ojos llenos de orgullo y dijo: «Ya era hora de que le pusieras límites, mamá. Estoy orgullosa de ti». Lloramos juntas. Abrazadas. Porque aunque el corazón dolía, algo se había soltado. Algo se había liberado. Pasamos horas revisando números, licencias, requisitos municipales. Ella me ayudó a construir un plan realista, paso a paso. Y cuando mencioné que necesitaba un local, su rostro se iluminó. «Conozco un sitio perfecto. En la calle Meple, cerca del parque. Era una panadería. El dueño se jubiló. Está vacío desde hace meses. Al día siguiente, fuimos a verlo. El lugar era pequeño, sí, pero luminoso. Tenía 2 vitrinas grandes que daban a la calle, un suelo de madera desgastado pero firme, y un aire acogedor. Me paré en el centro del salón y cerré los ojos. Podía imaginarlo lleno de colores, de aromas frescos, de flores silvestres y sonrisas sinceras. «Lo tomo», dije sin dudar, girándome hacia la corredora. «No necesito pensarlo». «¿Está segura, señora Ufma?» «Estoy pensándolo desde hace 30 años», respondí. Firmamos el contrato esa misma semana. Tía se encargó de los trámites fiscales. Su esposo, River, que trabajaba en una constructora, nos ayudó con las reparaciones. Pintamos las paredes de un verde suave, instalamos estantes, compramos baldes de zinc para las flores, encargamos una máquina registradora de segunda mano. Y una noche, mientras terminábamos de colocar luces nuevas en la fachada, tía me miró de repente. «Mamá, ¿has pensado en contactar a la tía Aldrey? Mi hermana». 10 años sin hablar. Una discusión absurda por la herencia de nuestros padres nos separó como si fuéramos enemigas. Cada una juró que la otra había tomado más de lo que merecía. Cada una se encerró en su orgullo. «No lo sé, tía. Ha pasado tanto tiempo». «Por eso mismo», dijo suavemente. «A veces, las segundas oportunidades valen más que el orgullo». Aquella noche no dormí. Pero al amanecer, con el corazón latiendo despacio, busqué en una libreta vieja su número de teléfono.
Lo marqué con los dedos fríos. Sonó una vez. 2, 3. ¿Hola? Su voz era igual. Un poco más grave, pero reconocible al instante. Aldrey, soy Marilyn. Silencio. Y luego, una respuesta que no esperaba. ¿Pasa algo malo? No. ¿O sí? No lo sé. Solo quería decirte que voy a abrir una floristería. Y pensé que quizás podrías darme un consejo. Otra pausa. Y luego, con una dulzura temblorosa. Una floristería. Me encanta. ¿Sabes qué? Voy a ir a verte. Quiero ver lo que estás haciendo. Aldrey llegó 3 días después, directamente desde Portland. Cuando la vi bajar del autobús, con una maleta de ruedas y un pañuelo en la cabeza, sentí que el tiempo retrocedía 30 años. Seguía teniendo esa misma expresión traviesa en los ojos, aunque ahora enmarcada por arrugas suaves y sinceras. Nos quedamos un segundo mirándonos. Ninguna de las dos sabía por dónde empezar. Pero fue ella quien dio el primer paso. ¡Qué tontería la nuestra!, susurró mientras me abrazaba fuerte. Tantos años perdidos por orgullo. Más vale tarde que nunca, respondí, con la voz quebrada. Nos abrazamos llorando, pero también riendo. Como si nuestras almas recordaran que éramos hermanas antes que todo lo demás. Aldrey no venía solo a visitar. Traía herramientas, ideas, cuadernos llenos de bocetos. Después de todo, era paisajista. Conocía flores, plantas, armonía visual, composición. En cuestión de días, se convirtió en una pieza indispensable de la floristería. Aquí va mejor un toque de lavanda, decía. Y este rincón pide margaritas silvestres. Verás cómo se llena de luz. Trabajamos codo a codo con tía, River y hasta los niños, que venían a ayudar a pintar macetas y organizar cintas. Cada noche terminábamos agotados, pero felices. Yo me miraba al espejo y me costaba reconocer a esa mujer con las manos manchadas de pintura y una sonrisa serena. «Estás floreciendo, mamá», me dijo tía una noche mientras cenábamos en la tienda. Yo no dije nada. Pero por dentro, lo supe, era cierto. Una tarde, mientras ajustábamos la iluminación del escaparate, tía regresó de una llamada con el ceño fruncido. «Hablé con Lloyd», dijo, dejando su bolso sobre el mostrador. «Dice que Benicia está muy molesta. El compromiso está en peligro. El padre de ella retiró la oferta de sociedad en la firma. Las cosas no van bien. ¿Y qué quiere de mí?», pregunté sin levantar la voz. «Nada», respondió con sinceridad. «Solo lo noto. Perdido». Yo suspiré. Una parte de mí sentía lástima. Otra parte, alivio. Porque ahora veía con claridad lo que antes no quería ver, que Lloyd había elegido ese camino. Que Benicia no era la causa. Era solo un reflejo de lo que él había empezado a valorar. Él siempre fue el más mimado, dijo Aldrey desde el fondo, limpiando una estantería. Hasta cuando era niño, quería ser el centro de todo. Pero nunca pensé que sería así de frío. No era así, repliqué. No al principio. Yo lo crié con amor. Lo sé, dijo ella, suavemente. Pero nadie cambia tanto si no lo desea. Yo asentí. Me dolía. Pero era cierto. La inauguración de Marilyn Flowers fue el primer día de primavera. Pintamos la fachada de un verde oliva suave, decoramos las vitrinas con tulipanes, narcisos y ramos de mimosas. El aire olía a frescura, a posibilidades, a vida nueva. Tía había contactado a un periodista local, que publicó una nota pequeña pero sentida sobre el renacimiento de una mujer después de los 60. River organizó un toldo en la acera con limonada y galletas para los vecinos. Hasta Daisy, una joven estudiante de arte, vino a ofrecerse como asistente. «Me encantan las flores, señora Ufma», me dijo. «Y quiero aprender». Le di la bienvenida sin dudar. Su entusiasmo era contagioso. Sus ideas, frescas. Sus combinaciones de colores comenzaron a convertirse en nuestro sello distintivo. Bouquets modernos, con alma artesanal. Ese día, la tienda se llenó. Vinieron vecinos, antiguos colegas del Byton Plaza, curiosos, amigos de tía, incluso una mujer que me reconoció de mis días como limpiadora en una oficina. «Nunca imaginé que usted tenía tanto talento», me dijo mientras elegía un ramo de rosas. «Se ve tan feliz».
Y lo estaba. Lo supe cuando, al cerrar la tienda esa noche, nos reunimos todos en mi casa. Había vino, risas, abrazos. Y una paz nueva, profunda, que no sentía desde hacía décadas. Un brindis por ti, hermana, dijo Aldrey, alzando su copa. Por haber tenido el coraje de renacer. Por haber comenzado una nueva vida, agregó tía, abrazándome. Y por enseñarnos a todos que nunca es tarde para florecer, susurró Daisy. Esa noche, al acostarme, recé en silencio. No pedí nada. Solo agradecí. Porque entendí que, aunque algunas puertas se cierren para siempre, otras se abren de par en par cuando dejamos de pedir permiso para ser quienes somos. Y aunque todavía no lo sabía, lo más sorprendente aún estaba por venir. Habían pasado casi 2 meses desde la inauguración de la tienda. Marilyn Flowers comenzaba a hacerse un nombre en el vecindario. Cada semana llegaban nuevos clientes, y las solicitudes no paraban de crecer. Tía llevaba las cuentas con una precisión admirable, Daisy diseñaba los ramos con creatividad juvenil, y Aldrey aportaba su experiencia con un ojo artístico impecable. Mi vida estaba llena. Llena de aromas, de colores, de risas y trabajo. Por primera vez, llena de mí. Hasta que un día, la campanita de la puerta sonó. Entró una mujer elegante, con gafas oscuras y un pañuelo de seda atado a la cabeza. Caminaba con la seguridad de quien está acostumbrada a que la observen. Al principio no la reconocí. Me tomó unos segundos. Pero cuando se quitó las gafas, ahí estaba ella. Benicia Eldridge. No me reconoció. Lo supe al instante. Tal vez era el nuevo peinado, o los lentes de lectura que usaba ahora. Tal vez era la manera en que me movía, con calma, sin pedir disculpas por existir. Yo ya no era la mujer torpe en el restaurante Azur. Ya no era la madre avergonzada, con un vestido azul prestado y un bolso viejo. Yo era otra. Yo era dueña de mí. Buenas tardes, dijo con voz firme. Necesito flores para una ceremonia íntima de boda. ¿Cuándo sería? Pregunté con profesionalismo, sin mirar directamente a sus ojos. En 2 semanas. Queremos algo pequeño, sencillo, pero especial. Solo gente cercana. Sentí un leve escalofrío, pero mantuve la compostura. Entiendo. ¿Tiene en mente algún tipo de flor o color específico? Comenzó a describir su visión: rosas crema, lavanda, un toque de eucalipto. Asentí y tomé nota. Mientras hablaba, la observaba con otra mirada. Ya no como rival silenciosa, sino como mujer. Y vi en ella algo nuevo. Inseguridad. Terminamos de armar el pedido. El ramo de la novia, los prendidos del novio, los centros de mesa. Sumaban cerca de 500. El total sería ese, le dije. Necesito un depósito del 50%. Ella asintió, sacó una tarjeta y la deslizó por el lector. Mientras rellenaba el formulario, pregunté con naturalidad. ¿Nombre completo de la clienta? Benicia Eldridge. ¿Y el nombre del novio? Joy Duffman, respondió sin dudar. Mis manos no temblaron. Solo anoté, sin levantar la vista. ¿Entrega o retiro? Entrega, por favor. En Grace Gardens. 10 de la mañana. Perfecto. Las flores llegarán puntualmente. Nos despedimos con un apretón de manos breve. Benicia salió sin haberme reconocido. Yo me quedé detrás del mostrador, observando el formulario que acababa de firmar. Un nudo extraño me apretaba el estómago. El mismo lugar. El mismo hombre. La misma boda. Pero esta vez, sin mí. Esa noche, reunida con tía y Aldrey, les conté lo que había sucedido. Se quedaron atónitas. ¿No te reconoció? Preguntó tía, indignada. No. Para ella, todas las mujeres mayores que huelen a jabón y tierra se ven iguales. ¿Y qué vas a hacer? Dijo Aldrey. ¿Vas a cancelar el pedido? Me lo pregunté a mí misma varias veces. Pero no. Cancelarlo sería mezquino. Profesionalmente, no tenía razón para negarlo. Había un contrato. Había flores. Y había una decisión. Lo voy a entregar, dije. Pero lo haré yo misma. ¿Estás segura? Preguntó tía, preocupada. Puede ser doloroso. Sí. Pero también necesario. Llegó el día.
El cielo estaba despejado. La luz de la mañana era suave, y el aire olía a jazmines silvestres. Cargué todos los arreglos en la furgoneta nueva, modesta pero eficiente, comprada con el dinero de mi trabajo. Revisé cada ramo, cada detalle. El arco floral, los pétalos, las guirnaldas. Cuando llegué a Grace Gardens, el lugar ya estaba decorado. Empecé a descargar en silencio, acomodando los arreglos con precisión. Estaba colocando las últimas flores en el arco cuando lo escuché. Mamá. Me giré. Lloyd. Estaba parado junto a la entrada, inmóvil, con los ojos abiertos como platos. ¿Qué estás haciendo aquí? Entregando flores para una ceremonia íntima, respondí con serenidad. Soy florista. ¿No lo sabías? ¿Eres dueña de una florería? Desde hace 6 meses. Marilyn Flowers. En la calle Maple. ¿Te interesa hacer un encargo? Se acercó, confundido. Miró los arreglos. Tocó uno de los ramos. Son hermosos, dijo en voz baja. No sabía que te gustaban tanto las flores. Hay muchas cosas que no sabes de mí, Lloyd. Hubo un silencio tenso. Luego él preguntó. ¿Sabes que fue Benicia quien hizo el pedido? Lo sé. Y no me reconoció. Lloyd bajó la mirada. Luego me dijo. Mamá, necesito pedirte perdón. Por todo. Por cómo te traté, por lo que permití. No respondí. Seguí trabajando, acomodando las flores. No sabía si sus palabras venían del corazón o del remordimiento. Por favor, quédate para la ceremonia, suplicó. Sé que no lo merezco, pero eres mi madre. Y estoy orgulloso de ti. Me detuve. Lo miré con calma. No, Lloyd. Vine como florista. No como invitada. Y mucho menos como tu madre. ¿Podemos empezar de nuevo? ¿Intentarlo al menos? Lo pensé por un momento. Pero luego recordé los meses que había vivido sin él. La paz. La libertad. La dignidad recuperada. Tal vez, le dije suavemente. Pero no hoy. Hoy no vengo a mendigar lugar. Hoy vengo a entregar flores. Y así, con el ramo en la mano, me giré y seguí decorando el altar. La ceremonia empezó mientras yo daba los últimos toques al arco floral. Las flores estaban frescas, los colores equilibrados, todo en su lugar. Me aseguré de que el ramo principal estuviera perfecto, y luego lo coloqué suavemente en el altar. Lloyd me miraba desde lejos. Benicia no se había dado cuenta de quién era yo. Al menos, no todavía. Mamá, dijo él mientras se acercaba, de verdad quiero que te quedes. Negué con la cabeza, con una sonrisa leve, pero firme. No, Lloyd. Hoy no. Hoy ya no tengo nada que probar. Vine como profesional. No como un recuerdo incómodo. Sus ojos se humedecieron. Acarició el ramo con delicadeza. Es precioso. Gracias. De nada, respondí. Fue hecho con amor. Pero no por ustedes, sino por mí. Revisé todo una última vez y me preparé para marcharme. Ya no había dolor. Solo paz. Esa paz que llega cuando una finalmente elige dejar de mendigar espacios y empieza a ocupar el propio. Lloyd me acompañó hasta la puerta. Te amo, mamá, dijo, quebrado. Lo miré con ternura, pero también con la distancia necesaria para protegerme. Yo también te amo, hijo. Y eso no va a cambiar. Pero tampoco cambiaré mi valor por encajar en tu mundo. Él asintió en silencio. Me giré y me alejé. Mientras caminaba hacia la furgoneta, sentí que dejaba atrás no solo el jardín, sino también una vida entera en la que siempre fui menos. Respiré profundo. El aire olía a lavanda y a libertad. Esa tarde, hicimos un asado en mi jardín. Tía, River, los niños, Aldrey, Daisy. Reímos. Compartimos historias. Planeamos cómo expandir la floristería. Y al día siguiente, me inscribí en un curso de paisajismo. Un sueño que había dormido por décadas, pero que ahora tenía raíces. Hoy mi vida ya no gira en torno a ser suficiente para nadie. Gira en torno a florecer desde donde soy, con mis cicatrices, con mis decisiones, con mis límites. Porque descubrí que el respeto más poderoso no se exige. Se cultiva desde el amor propio. ¿Alguna vez sentiste que tenías que cambiar quién eras, solo para ser aceptado?
Entonces esta historia fue para ti. Cuéntanos en los comentarios. ¿Qué aprendiste de Marilyn? ¿Has vivido algo parecido? Tu historia puede inspirar y sanar a muchas otras personas. Activa la campanita para no perderte más relatos reales y conmovedores como este. Y no olvides hacer clic en los videos sugeridos que aparecerán ahora en tu pantalla. Cada uno guarda una verdad profunda, que tal vez tú también necesitabas escuchar. Y si conoces a alguien que necesita recordar cuánto vale su dignidad, comparte este video. Porque a veces, una historia cambia no solo un día, sino una vida entera.